Vamos a dar inicio entonces a el conversatorio, ¿no? Que es lo que estoy tratando con esta conversa, es como traer a los maestros y desde lo práctico pasamos a una parte más, si es decir, teórica, donde podamos compartir con el maestro sus principios en cuanto a la enseñanza de la danza que ellos han desarrollado a partir de todo su recorrido de vida. Este, pero, por supuesto, también necesitamos como conocer un poco de dónde viene. Entonces, la pregunta inicial para que el maestro Rafael González se pueda ir desarrollando es cómo fueron sus inicios o su acercamiento a la danza contemporánea o a la danza en general. Hola, muchas gracias. Gracias por estar aquí en su tiempo en este conversatorio y lo que estuvieron esta mañana en la clase. De verdad que es una experiencia interesante estar aquí en la universidad otra vez y compartiendo con una generación de estudiantes que están intentando estudiar danza. Lo importante de estos encuentros es un poco conocer a los que hacemos vida en el sector dancístico actualmente en Venezuela, porque hay una generación que trabajamos muchísimo tiempo acá en la universidad, seguimos haciendo vida en Venezuela, en nuestros grupos independientes, en otras instituciones, pero seguimos haciendo danza, pues. No en la parte ya específicamente académica, sino trabajamos más con bailarines profesionales y instituciones que de alguna forma ya tienen el vínculo con los bailarines que de alguna forma salieron de la universidad, se profesionalizaron y actualmente están en estas instituciones trabajando como bailarines profesionales. En mis inicios en danza tuve la suerte de hacerlo en la UCB, en lo que es actualmente el taller de danza Piso Rojo, que existe todavía, no ha arrancado todavía porque pandemia, la UCB la están arreglando, el grupo no ha continuado por la apertura de los espacios, pero ahí se inició de hace los años. Yo inicié en los años 80 allí mi estudio de danza, porque era parte de un grupo de Dirección de Cultura de la UCB y nos invitaron a entrenar con una maestra del grupo y lo que hice fue de alguna forma empezar a reconocer el cuerpo mío a través de esa enseñanza. En ese momento estaba uno de los pioneros de la danza venezolana allí dirigiendo ese grupo, que es el maestro Grish Paulguín, y estaba activo en el sentido del maestro daba clase, el maestro montaba, el grupo por lo general hacía 1 o 2 temporadas en la UCB. En esos tiempos el grupo Piso Rojo cuando montaba no salía del vínculo universitario, sino simplemente se trasladaba a facultades, que todas las facultades tienen auditorio y en los auditorios servían para bailar, o los espacios abiertos por el diseño que tiene la UCB permite esa mostrar la danza o mostrar cualquier arte escénica en cualquier facultad, en cualquier espacio de la UCB tan bellos que son y se permite, pues. Esa experiencia la viví, empecé allí, ahí fueron mis inicios. De allí después pasé al Instituto Superior de Danza, una institución que existía en los Cortijos de Lourdes, donde se formaban bailarines. No era como esta institución, no era con carácter prácticamente obligatorio, sino era como vocacional, ¿no? Y ahí sí empecé a estudiar allí hasta que, estando en un nivel intermedio, empecé a tomar clases en el taller de danza Caracas, Parque Central, taller de danza Caracas dirigido por otro de los pioneros de la danza venezolana, José Ledesma. Y estando directamente en el taller, porque yo no pasé por la escuela del taller, sino directamente a la compañía, el negro me invitó a ser parte del elenco junto a otros bailarines varones, porque él tenía la compañía o el taller en ese momento bailarinas, más no tenía hombres.
¿no? Y yo entré al grupo, con el grupo de hombres, José Nava y Pedro Osorio, entramos a ese momento al taller de danza, año 85, y allí el proceso fue completamente diferente. Pasé de estudiar en Piso Rojo con el maestro Grishka, a hacer las clases del maestro Grishka, que venía de ese legado grande, de esas técnicas entre Horton, Limón y un poco de trabajo del estilo que él estaba buscando, el maestro, y después irme al instituto a estudiar un poquito de Graham y como experimentar, pero cuando entro al taller de danza, específicamente el taller se caracteriza por manejar la técnica Cunningham, que es una técnica de danza moderna creada por Merce Cunningham en los años 60, 50, y el negro fue uno de los que logró traerla a Venezuela, estudiarla en Estados Unidos y de alguna forma aplicarla a Venezuela con sus adaptaciones. Con sus adaptaciones me refiero al cuerpo venezolano, al cuerpo físico venezolano, pero con las principios de la técnica Cunningham. Cuando hablo de los principios, es una técnica que tiene una tabla técnica, una tabla que te la tienes que aprender de un principio, que son como reconocimientos del movimiento para saber que la técnica usa curvas lumbares, cervicales, torácicas, cosas así, y así como eso, las líneas y el trabajo de piernas y de torso es completamente diferente. Entonces tienes que entrar en esa técnica. Eso me pasó y eso lo hice desde el año 85 hasta que salí de la compañía en el año 90. Fue una experiencia interesantísima porque, ¿qué pasa? En el taller de danza yo hacía clase y en la formación, el entrenamiento era de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Estamos hablando de entrenamiento de clase diaria, frecuencia 5, o sea, de lunes a viernes, y después ensayos que llevaba al grupo a ensayar hasta las 5 de la tarde. Era un entrenamiento muy fuerte. El negro se caracterizaba porque sus clases eran unas clases de formación y de trabajo técnico, y no eran de 1 hora y media, eran de 2, 3 horas la clase. Entonces era una clase que te daba resistencia, conocimiento, agilidades, por supuesto el despliegue y el contenido de la técnica Cunningham, que es una técnica purista, una técnica que si tú no tenías las líneas, no tenías las formas que de alguna forma ameritaba la técnica, era difícil entrarle. Entonces la única forma era adaptar el cuerpo, un cuerpo delgado, un cuerpo que tuviera ese tipo de giro, ese tipo de arabés, ese tipo de actitud, ese tipo de trabajo de brazo. Ahí no había forma de expresar algo que no estuviese de alguna forma codificado, tanto con la técnica como cuando el maestro Ledesma lo llevaba a su hecho coreográfico, ¿no? Era como toda la línea de trabajo que él hacía. Eso es una gran escuela hasta el día de hoy que sigue existiendo, y hay un legado que han continuado desde las pocas compañías que siguen manteniendo, como quien dice, como referencia y como base esa técnica. Y después, ya estando en los años 90, regreso al Instituto Superior de Danza, pero ya como docente, con esta experiencia y este bagaje que me da el negro Ledesma, porque él también en ese momento fue director del instituto, y se armó un cuerpo de docentes y me metieron a empezar a dar clases. Una que otra experiencia dando clase en el taller de danza, en la escuela del taller, porque ¿qué pasa? El maestro te formaba y a la vez de alguna forma te formaba también para una que otra vez dar clase, pero a niveles principiantes, no clases avanzadas, pero te daba lo esencial. Y como el taller le interesaba que había como un seguimiento de la técnica, era todo el mundo llevando la misma técnica, tú te tenías que saber la tabla, te tenías que saber todo, entonces era como relativamente fácil, ¿no?, hacerlo, pero enseñar hasta eso te lo daba porque te revisaba la forma como dabas el gran plié, la forma como hacías las combinaciones, las diagonales, los saltos y eso, en qué momento los ponías,
en qué momento de la clase los ponía para que el cuerpo respondiese, porque el negro era muy celoso de cómo el cuerpo se iba formando. Porque ¿qué pasa? En ese tiempo, estamos hablando 80, 90, tú hacías clases con mallas. No se permitía en ningún momento una ropa holgada. O sea, una franelita holgada para un ensayo, un pantaloncito, pero en la clase el maestro te tenía que ver toda la musculatura. Y sobre esa musculatura él corregía el abdomen va así, el torso va así, el arabés, las formaciones de lo que llama el ballet andedán, las formaciones de turnar las musculaturas, a través de la malla se observa. Y él era en ese sentido porque la técnica lo pedía, pues, lo exigía. Y en las puntas de pie, cómo era el trabajo para lograr llegar a un buen empeine de pie, de trabajo la técnica implicaba un trabajo muy específico de pie antes de generar ese pie al cuerpo a un salto, por ejemplo. Después con el tiempo me di cuenta que esa técnica muy poco usaba el piso y era una de las características de la técnica y entonces tú sentías la diferencia entre el Graham y el Cunningham, ¿no? Muy marcadas por los pioneros, por los maestros, muy marcada por la maestra Martha Graham y muy marcada por el maestro Merce Cunningham, ¿no? Que nada, yo hacía una técnica que yo nunca iba al piso, nunca. O sea, ponía mis pies, mis manos, pero yo no hacía, a menos que estuviera estirándote por allí y eso, pero cuando hacías frases, hacías movimientos, dentro de esa movilidad no había piso, como había en el Graham, ¿no? Que tú encontrabas en el Graham piso y a veces la gente se paraba, pero volvía otra vez y era un principio de la técnica, ¿no? Del Graham, que es esta cosa surge de la tierra, va otra vez, va el Cunningham más arriba y todo este tipo de trabajo, una conceptualización interesante del movimiento. A lo mejor, como tomando en cuenta los cuerpos de nuestros estudiantes en estos momentos, hay como un principio que tenemos muchos los maestros: este cuerpo tiene condiciones, este cuerpo no tiene condiciones. En nuestros tiempos, tú ibas a bailar y nadie te decía, ¿tienes cuerpo o no tienes cuerpo? Usted venía a la sala de danza, usted venía a bailar y usted tenía que aceptar todo, las correcciones y todo. O sea, que el cuerpo lo iba construyendo a medida que estaba. ¿Qué piensas tú al momento tu cuerpo? ¿Tenía las condiciones? No, mi cuerpo no tenía las condiciones cuando yo entré en el taller de danza Caracas. Yo las preparé para la técnica del taller de danza Caracas. Cuando llegué al taller, yo no tenía split, yo no tenía arabés, yo no tenía cambré, y todo eso me lo sacó la técnica, trabajando la técnica, pero especificándome en la técnica, especificándome en esa técnica, sin tener posibilidad de ver para otro lado, sino nada más con eso. Con eso yo adapté mi cuerpo a esa técnica. Después, cuando yo salgo del taller de danza Caracas, en los años 90, es que yo me permito salir de esa técnica y experimentar con otras cosas, pero mi cuerpo ya estaba formado. Ya mi cuerpo estaba listo para adquirir cualquier otra técnica. Tuve la oportunidad de que en los años 90 hubo una frecuencia de muchísimos bailarines experimentales y en Venezuela se hacía un festival de danza postmoderna y venía muchísima gente con cierta frecuencia anual al país. Todo liderizado de alguna forma por este bailarín venezolano David Zambrano, que venía con mucha frecuencia, y por las invitaciones que hacía el maestro Paulillo con la institución para que ellos vinieran y todos estos eventos. Nosotros como artistas venezolanos nos nutríamos de esa artistas que venían, catalanes, africanos, neoyorquinos, todos que venían y se quedaban en Venezuela un mes y dictaban talleres, desde técnicas, hay una técnica que se llama Body Mind Center,
que es el estudio del cuerpo a partir del centro, que primera vez que llegaba a Venezuela y fue así como el boom. Todo el mundo quería saber de qué se trataba. Empezó a llegar la gente con todo el trabajo de improvisación. Empezó a llegar los bailarines con experiencia en técnica de contacto, específicamente de contacto. Hubo gente que vino con un híbrido entre una danza africana y una danza de alguna forma posmoderna, que era con soltura e improvisación, pero habían elementos africanos allí presentes. Hubo gente que tuvimos la oportunidad de trabajar con una catalana, que ella venía de una escuela y una formación casi de Graham, pero le interesaba muchísimo la soltura y el cuerpo, y eso también se recibió, ¿no? Así como eso, vino gente con líneas e ideas de buscar como ciertas cosas medio expresionista, pero neoexpresionista, como dentro del posmodernismo, pero con una expresión muy fuerte y dramatúrgica en el cuerpo. Eso se hizo. Y entonces, ¿qué pasa? Tú tenías la posibilidad de, me gusta ese, me gusta este, me gusta aquel, y así, y eso te nutría. A mí me nutrió muchísimo, yo tenía mi cuerpo muy formado y eso me costó muchísimo las dolencias y todo el proceso. Tuve fisuras en los pies grandísimos, porque, como les dije, yo nunca había tocado el piso con mi cuerpo, de estar en el piso, y habían clases que eran completamente de piso. Ojo, no estoy hablando de Graham, era técnica de soltura en el piso, que nunca te elevabas. Llegó el maestro David, empezó a explicar su trabajo. De hecho, creo que esa técnica que él de alguna forma promociona en el mundo y que él hoy en día es su bandera, surge acá. Y de hecho, creo que las primeras experimentaciones y fotografías y todo el trabajo de base de esa técnica lo empezó a experimentar con bailarines venezolanos que estaban acá, y unos bailarines cubanos que estaban acá, que estaban interesados en esa técnica, y él empezó como a experimentar y a bloquear, y después la exportó, la empezó a especificar, a extender por el mundo, a Nueva York primero, al norte, y después se fue a Europa. Hoy en día el maestro tiene su gran espacio en Bruselas, donde hace concentraciones de grandes bailarines por un periodo de tiempo largo, y así como eso se traslada a otros puntos geográficos. Pero primero fue acá. Tuvimos la oportunidad en ese periodo de tiempo de nutrirnos. ¿Qué pasa? Esa nutrición me llevó a mí, paralelo al hecho de formación, de indagar también con mi cuerpo, y yo tenía la inquietud del hecho coreográfico, porque paralelo a mis estudios de danza, en los años 80 yo estudié artes plásticas, paralelo. Yo hacía clases de artes plásticas de 7 de la mañana a 10 y de 10 hasta las 5 con el taller de danza. O sea, simultáneo. El tiempo que yo, en el año 99, que yo salgo del taller de danza, es el año que yo me gradúo de la Escuela de Arte. Y termino el ciclo de estudio en esa Escuela de Arte. Yo estudié en Escuela de Arte y aproveché y hice como 3 pensos de estudio, que eran así como de 3 años, y eso hasta llegar a ser un penso que me gustaba muchísimo, que era arte puro, especialmente en escultura, del hecho escultórico, no solamente artesanal, de talar una piedra y agarrar una madera, sino el conceptualización del hecho escultórico, también del hecho de intervención del espacio, de lo que llaman hoy en día ambientaciones espaciales, y todo eso lo estudié paralelo al estudio de la danza. ¿Qué pasa? Cuando yo llego en los años 90, que tengo este cuerpo que se formó en el taller de danza y que después lo estoy despojando de un poco de la técnica Cunningham, pero que ella sigue conmigo allí estando, porque es inevitable, porque ya tu cuerpo está formado, pero tú lo que le estás es agregando al cuerpo otras características, porque eso te da matices, eso te da la característica y yo eso lo empecé a transmitir a mis alumnos,
lo empecé porque daba clase, y en ese momento empecé como a indagar en el hecho coreográfico, pero con una línea específicamente vinculada a las artes plásticas. A mí me hubiese encantado haber hoy estado acá proyectándoles inmediatamente las obras que he logrado hacer desde el inicio, que la acabamos de hacer ahorita, un homenaje que hicimos de jóvenes coreógrafos, la primera obra que hice, que es basada sobre un artista plástico que envuelve ciudades, envuelve monumentos. Yo la retomé el año pasado y es un dueto y es una gran tela. Esa fue mi primera obra y fue la primera obra que yo vinculé a un maestro de danza contemporánea con un maestro de artes plásticas, que en este caso era la profesora Antonieta Sosa, y ya yo sabía que ellos se conocían porque eran como de la misma generación. Entonces, pero para mí era un hecho así como que, wow, yo estoy vinculando dos cosas y estos señores se conocían, pero cada quien estaba en su mundo, ¿no? Y se conocían, se respetaban, pero yo estaba como fusionando las dos cosas y bueno, de hecho cuando lo muestro, los dos fueron a verla, los resultados. Eso fue mi introducción al Festival de Jóvenes Coreógrafos que se hacía en ese tiempo con mucha frecuencia en Venezuela, y fue mi primera introducción al hecho coreográfico con esa obra. Se llama Intervención. La repusimos ahorita el año pasado para una homenaje al Festival de Jóvenes Coreógrafos, y para mí era interesante verla otra vez porque hay piezas que tú dices, wow, no pierden vigencia, porque en este caso la lectura es para todo. O sea, tú dices, ¿cómo la percibió el público del año 2022 al público que la vio en el 1990? ¿Qué? Yo la estrené en 91, por ahí la hice. Y bien, así como eso pasa con piezas coreográficas de danza. Tú presentas el Banshee del maestro Grishka Olguín hoy, y el Banshee es una pieza que no pierde vigencia, y es una pieza bastante significativa del maestro, y la puedes vincular con una pieza hasta pareciese un poco a Lamentation de Martha Graham, pero tiene otras vinculaciones porque el maestro le hizo sus características más al hecho de un personaje que tenía volúmenes y forma, y él tenía otra idea, pero había influencia, se ve que había muchísima influencia ahí, pero tú hoy en día la ves y tú dices, wow, no pierden vigencia ese tipo de trabajo. ¿Qué pasa? Creo mi grupo de danza Espacio Alterno en el año 93, con esa línea. Yo voy a generar un grupo de bailarines egresados del Instituto Superior de Danza, de un estudio que se llamaba Taller Permanente en Danza. En ese momento ellos estudiaban 3 años de estudio. Creo que de las materias 100% prácticas, algunas materias anatómicas y materias teóricas como historias de la danza y estas cosas, pero hacían esos estudios. El 100% era práctico, ballet, danza y coreografía, montaje, pues. Y en 3 años, tú tenías que 3 años ya estar listo, ya el instituto se formaba en 3 años y después venía otra generación, y esa es la primera generación que sale de allí. De alguna forma fui la que yo agarré para conformar el grupo Espacio Alterno. Esto me da la posibilidad a mí de tener un grupo de bailarines trabajando bajo mi dirección en el hecho coreográfico específicamente y de entrenamiento. En ese boom que yo creo el grupo y que tengo a los bailarines, está el Festival de Danza Postmoderna y están varios maestros acá. De alguna forma, estos maestros extranjeros que vienen vinieron a este país y se enamoraron. Se enamoraron del clima, se enamoraron de la ciudad, se enamoraron nunca habían bajado del norte para el sur. O sea, habían estado en un país tropical, así como todo el día con franelitas y eso, no tenían estaciones, y ellos estaban fascinados porque estaban en los salones calientes todo el día. Entonces para ellos era entrenamiento y eso, y les fascinó. Eso llevó que se radicó acá por un tiempo muy interesante. El maestro Jeremy Nelson hace un vínculo con nosotros y conmigo específicamente en Espacio Alterno, y el maestro toma las riendas de darle la clase a mi grupo
mientras yo me preocupo del hecho coreográfico, nada más, porque yo tenía el grupo, generaba las coreografías, daba las clases y teníamos como un día o 2 días a la semana un entrenamiento de ballet hasta que quité el ballet para darle prioridad al entrenamiento en danza, sobre todo para que los bailarines absorbieran esta oportunidad de que estaba esta gente de acá, del extranjero acá, para absorber lo más que pudiésemos de ellos y que nuestros cuerpos cambiaran, nuestra forma de entrarle a la danza. El maestro Jeremy se queda, nos acompaña en gira, nos acompaña por 1 año, 2 años, año y medio, 3 años. El maestro se va, regresa con cierta frecuencia y sus clases dieron un principio donde yo de alguna forma agarré prácticamente toda su enseñanza y le seguí enfocando en el grupo. Ojo, estoy hablando del entrenamiento. ¿Qué es la clase del maestro Jeremy Nelson? Es una clase de técnica de soltura, técnica. Una clase donde tú ves un gran plié, un salto, una diagonal, un trabajo de pierna, de rond de jambe, de eso, pero con el trabajo de soltura. Esto viene de los americanos, viene de varios grupos donde el del maestro trabajó como bailarín y después se ha especificado, hasta el día de hoy el maestro Jeremy Nelson sigue dando clases, sigue dando por el mundo talleres, en Nueva York tiene su sede, no tiene un grupo, pero él es especialista en talleres. Y bueno, nada, es una clase que entra dentro de su universo de cuerpos que tú haces una clase de Jeremy y tú no sales frustrado. O sea, tú dices, de allí aprendí el trabajo de calentamiento, ahí aprendí un trabajo de diagonal, ahí aprendí cómo el cuerpo se prepara para saltar. No es que en el segundo ejercicio ya tú me estás poniendo a saltar y yo no tengo el cuádriceps todavía caliente. Y él siempre habló de la técnica, de trabajo técnico, no del movimiento espontáneo ni el movimiento libre. De hecho, cuando existía aquí los bailarines nos dimos cuenta que era improvisación, que era técnica, eso cuando se juntaban todos ellos, David, Jeremy, y eso, porque ¿qué pasa? Ellos dictaban talleres y una de las formas de que la gente que tomara los talleres vieran los resultados viéndolo en los cuerpos de ellos acá en el escenario. Y ellos lo hacían en el Teatro Municipal, en el Teatro Nacional, en la UCB, una que otra vez en este mismo escenario, creo que también lo hicieron, y en la Casa del Artista, mostrarse ellos como coreógrafo, como investigadores. El que era improvisador, el que era técnico, algunos traían unos trabajos coreográficos mucho más expandidos que otros, pero otros traían trabajos breves. El maestro Jeremy no era coreógrafo. De hecho, creo que el maestro Jeremy, la primera coreografía que él monta dentro de su universo es con mi grupo, con Espacio Alterno, porque yo de alguna forma se lo pedí, maestro, montenos una coreografía. Había un vínculo de uno de los bailarines con él, con el maestro, y el bailarín también venía igual que yo de la escuela de arte, y el bailarín se ofreció como para hacerle el vestuario y eso los estimulamos, y el maestro llegó y montó su coreografía. ¿Qué eran sus coreografías? Las frases que nos enseñaba en la clase, pero él las compuso en un hecho coreográfico. Interpretarla era una odisea, era un reto. Bailarín de Espacio Alterno que entrara y no eso, porque se convirtió la pieza, se llamaba Marking Time, en un reto de que el bailarín que entrara al grupo bailara esa pieza, porque una pieza técnica para mujeres y hombres. Ojo, estamos hablando de un grupo mixto, teníamos 4 varones, 4 mujeres, ¿sí? Después, con el tiempo, yo fui especificándome en un hecho coreográfico donde el 100% predominaban los hombres en la compañía. Y hubo un tiempo, una temporada larga, donde yo tuve 9 hombres nada más en la compañía, 9 varones. Y con esos 9 varones yo llegué a hacer coreografía y eso, y logré tener bailarinas que seguían, pero hubo posibilidades de que los bailarines se quedaban en ese periodo de tiempo 2, 3 años, y
en Venezuela existía varias compañías y ellos se trasladaban a otra compañía. La mayoría de las bailarinas que trabajaban conmigo se fueron existía una compañía que se llamaba Rajatabla Danza, que era del grupo actual que existe todavía, Rajatabla. Ellos tenían una compañía que se llamaba Rajatabla Danza. El grupo Teja había una compañía que se llamaba Teja Danza. Así como eso, habían otro Neodanza, existía Acción Colectiva con la maestra Julie, existían otras opciones y la gente iba, estaba el taller de danza, estaba Coreoarte, pero ya era Coreoarte, el taller de danza, ya eran como grupos estables, todos los grupos, pero los grupos que estábamos emergiendo, existía el grupo del maestro Leison y Miguel Isa Dramo, ¿no? Que existía, entonces eran como varios grupos independientes y los bailarines tenían la oportunidad como, bueno, nada, estoy un tiempo aquí y después se pasaban allá, o había gente que, nada, se quedaba acá y así hasta el último momento que varios bailarines que pasaron por espacio alterno, como Pedro, como Armando, o otros bailarines que también trabajaron conmigo, están actualmente en Europa. Son maestros de varias universidades en Europa, son bailarines que trabajan de forma independiente y bueno, pero todo el mundo vinculado a la danza, pues, todo el mundo, unos especificándose en cosas de docencia, otros más en los talleres y este tipo de cosas, pero todo el mundo que ha pasado por el grupo, podría decir que 2, 3 bailarines uno vive en Nueva York en una tienda, trabajando en una tienda de antigüedades, pero llegó a bailar hasta el último momento, así, pero el resto así como, tú sabes, entrenado y pasado por varias etapas de cosas. Y eso ha llevado a que, bueno, así como en mi grupo, en varios grupos, en Acción Colectiva, en Neodanza, toda esta gente empezó a formar bailarines y los bailarines se quedaban con ellos, se iban a otro grupo, se fueron al extranjero y hoy en día son bailarines, pues, todavía. Que casi toda esa generación salió del Instituto Superior. Sí. Entonces, mal o bien, compartían un espacio de información y después a lo profesional, todos se conocían. Claro. Entonces tenían la oportunidad también de esa cercanía de personal para, bueno, hoy estoy con Rafael, pero mañana estoy con la otra y mañana me invitó esta a estar. Claro, lo que dice el maestro es que en el instituto, aparte de su proceso de formación, nosotros hacíamos vida en el instituto. O sea, cuando el instituto pasaba a sus alumnos, por ejemplo, nosotros como compañías independientes trabajamos de 8 de la mañana hasta el mediodía. Después del mediodía para abajo empezaba el instituto en su formación. Pero quienes dábamos clase ahí éramos nosotros. Pero en la mañana estábamos nosotros con nuestros proyectos. Y en las noches continuaban otros proyectos o algunos grupos teatrales allí, pero en ese mismo local, en ese mismo centro, un centro que albergaba casi 5 o 4 salones de danza, y muy pequeño, no estamos hablando de este edificio, estamos hablando que si lo vemos, era como todo, imagínense esta sala dividida en varios salones, ¿no? Y tú te comunicabas a través de pasillos para entrar a los salones, con los baños, así, no teníamos que el gran cafetín, ni el comedor, nada. Y estábamos en la zona industrial de Los Ruiz. O sea, la gente, los obreros y nosotros con nuestros bolsitos de danza. De hecho, yo tenía una teoría con los bailarines y yo siempre les decía en contra de la masa obrera, porque nosotros íbamos y los obreros veníamos. O sea, yo siempre les decía a los bailarines en contra de la masa obrera, ¿no? O sea, entonces, claro, era como una zona un sitio de arte, es un punto industrial, y entonces tú decías, y nos fue bien, nos fue muy bien. Esa institución, Carlos, ¿cuántos años hay? 15, 16 años allí. 16 años, hay que ver en la cara, ¿no? Metidos allí, o sea, estando allí y se hacía un mundo interesante, agarraba a todo el mundo su metro, caminábamos, hacíamos vida allí, teníamos presentaciones, ahí teníamos nuestros depósitos, nuestros espacios para guardar nuestros vestuarios, nuestras cosas y todo bien. Era todos los grupos que hacíamos vida allí, bueno, nada. En el tiempo que estuvimos ahí, eso fue estupendo y eso es lo que nos dio el trampolín a que los grupos siguiéramos en el tiempo. Disculpa,
el caso de cuando hablaste de tu pase de bailarín a docente, esos primeros momentos como maestro, ¿cómo sientes ahora haciendo retrospectiva? ¿Cómo fue? Bueno, primero, yo aprendí la docencia gracias al negro Ledesma, como les dije, con la técnica Cunningham. El negro te ponía a dar una clase de principiante y pasaba por el salón y veía cómo estabas colocando, en qué tiempo estabas colocando los grand pliés. Si lo estabas poniendo en 10 tiempos, te decía, le van a salir como los futbolistas con los cuádriceps, así te decía, sube el tiempo o baja el tiempo. Y eso, estás poniendo el relevé con muchísimo tiempo, no puedes poner salto antes de tal ejercicio, porque la técnica tenía una tabla. Y tú tenías que repertar. Él te da libertad en las frases, en las combinaciones. ¿Y que eran las combinaciones? Árabe, attitude, eso porque eran los que conocías. ¿Entiendes? Aplicadas a la técnica. Era una variante allí, pero la que predominaba era esa técnica. Yo aprendí la docencia con él. Y esa docencia fue trasladada al instituto y después cuando llegaron estos postmodernos yo me fui a otra cosa y empecé a dar otro tipo de material, pero un material que pasó por mi cuerpo primero y después lo empecé a enseñar el trabajo de soltura, el trabajo de brazos, que es muy importante para la danza, no es solamente las piernas, sino el trabajo de piso, cómo es el cuerpo en el espacio, y entonces imagínense después que ese cuerpo tiene esa información, está nutrido, colocarle elementos plásticos. Mira, ahora tú vas a hacer este movimiento y vas a tener un cubo aquí y te vas a montar de cubo y vas a meter un salto aquí, te vas a meter por el cubo y después vas a sacar una tela y vas a hacer un volumen con la tela. La única forma de hacer eso es que el cuerpo esté completamente educado. El cuerpo sepa dónde es de front, atrás, espalda, piso, alto, bajo, te entienda los códigos. Y eso se hace, y eso se aprende y se enseña así. O sea, no es así, no, ponte esto así de la nada, no, eso lleva un proceso. Por eso cuando les dije al principio, están estudiando acá y este es el momento de aprender las cosas en esta universidad. Nuestra docencia, después cuando nosotros trasladamos todo ese bagaje a nuestros grupos, que nos especificamos o nos especializamos de alguna forma en las docencias para un grado como el que están estudiando ustedes, universitario, era diferente. Nosotros tuvimos que, como quien dice, convivir entre los compañeros que teníamos varias técnicas y, señores, ¿qué vamos a dar en primer año? ¿Qué vamos a dar en segundo año? Y se generaron los planes de estudio, porque era la primera vez que se implementaba la danza como un sistema de estudio formal universitario. Y eso llevaba, y los resultados han sido hasta el día de hoy buenos. Nosotros, hasta el día que yo trabajé en esta universidad, yo siempre lo he dicho, yo entraba a esta universidad a las 7 de la mañana y salía a las 7 de la noche. Yo no tenía vida en mi casa. O sea, ¿por qué? Porque en mi caso, no todos los profesores eran así. O sea, yo tenía un vínculo. Cuando yo daba clase, yo daba 2 materias con muchos profesores. Actualmente acá yo daba técnica y montaje. Y encima de dar técnica y montaje, en la universidad creó la Compañía Universitaria de las Artes y yo a esa compañía la entrenaba también. ¿Qué era la Compañía Universitaria de las Artes? Los alumnos que egresaban o que estaban a punto de egresar y la universidad creó ese punto donde esos alumnos vivían una experiencia, creo que era de 2 años acá como empleados, pero bailarines profesionales. Era las formas de profesionalizarlo antes de soltarlo y que se fueran a la Compañía Nacional, a otra agrupación, a profesionalizarse. Pero la universidad generó esa Compañía Universitaria de Danza aquí y de teatro. No era solamente de danza, era teatro y danza aquí. Y este escenario fue el testigo de que aquí se debutó esa compañía con un trabajo de la maestra Luz Urdaneta, la maestra Claudia Capriles, el maestro Leison Ponce, la maestra Diana Peñalver montó para la compañía, mi persona, fuimos, y la maestra Julie, tuvimos la oportunidad de montarle para ese grupo de bailarines que vimos varias generaciones, creo que fueron 3 que vimos, hasta que
la compañía llegó otra pauta rectoral y la compañía cesó el proyecto de la universidad, de la compañía universitaria. Pero a lo que iba, cuando nosotros comenzamos a dar clase docente, todos nos especializamos en esa área. La maestra Claudia, el maestro Leison, el maestro Miguel, la maestra Inés, el maestro Félix, el maestro Luis Viana. Luis Viana nos acompañó hasta el instituto universitario, pero después cuando pasamos acá a UNEARTE, o sea, nosotros estábamos, cuando éramos instituto, la danza estaba como instituto en su espacio, teatro estaba en su espacio, música estaba en su espacio y artes plásticas estaba en su espacio. En la unión de UNEARTE fue que aquí, en este edificio, entrábamos todos, teatro, música, danza, como están actualmente ustedes, así. Y bueno, nada, trataron de habilitar espacios que hoy en día todavía ustedes los tienen para la danza y ese tipo de cosas y teatro, y este escenario sirvió para las muestras, ha servido para las muestras, para los grados, para las clases. Y bueno, algunos profesores como Claudia, el maestro Leison, se fueron por el área de composición. Yo me quedé con el trabajo técnico y montaje. Los otros maestros también con técnica y montaje, pero teníamos como un plan, que la misma universidad, ya veníamos de los institutos con ese plan y lo que hicimos fue abrirlo a un periodo más grande, porque bueno, te puedes imaginar, nosotros teníamos en los salones, yo no sé ahorita, pero yo llegué a tener 38 alumnos en un salón. O sea, 38 alumnos que yo tenía que evaluar, que hacerle una evaluación, y antes nosotros teníamos una característica en el instituto que antes de las muestras nosotros invitábamos a todos los profesores a que vieran los cursos. El profesor de ballet, el profesor que les daba anatomía, el profesor que le daba, y veían cómo iba el curso y daban su opinión en salas de profesores. Y después eso se los comunicábamos a los alumnos. Mira, sentimos que vas así, has progresado, mira, sentimos que te falta esto y eso, aparte de darle su puntuación al alumno. O sea, había de alguna forma un seguimiento al alumno en eso. Eso nos sirvió a nosotros de experiencia y eso lo seguimos aplicando, lo estuvimos aplicando por muchísimo tiempo y fue una experiencia que para todos nos enriqueció, y algunos se especializaron mucho más en esas áreas, con el maestro Leison en toda la parte académica y el maestro Miguel, y nosotros el resto nos quedamos con las técnicas, con las materias prácticas, empujando las materias prácticas, dando resultados en las materias prácticas, en las muestras, en las temporadas, en las presentaciones, porque se llegaban a unas presentaciones de bastante nivel de todo sentido. Ojo, no es solamente del hecho creativo, sino hasta del hecho de que la universidad se comprometía con nosotros a toda la producción de eso, del resultado, y porque estábamos enfocados a un punto así, y bueno, y teníamos como referencia a Reverón. Reverón llegó a tener unos alumnos, resultados de alumnos con unas exposiciones impresionantes, y era de los institutos el primero. Entonces, al mezclarse, Reverón no quería bajar de nivel. Igual el de música. Los últimos institutos que estamos así, creo, danza y después teatro. Pero bueno, lo logramos, pues. Y hasta el último momento que yo estuve aquí, estuve a cargo de esas materias técnicas, hasta la materia de montaje. Después que salgo, se me da la oportunidad de dar una materia que daba en teatro, que era de iluminación. Y era como una materia del penso de ese momento de teatro, y era una materia que tenía que ver con el hecho de iluminar una obra escénica teatral o dancística, ¿no? Y lo di ya estando jubilado, ya estando, como quien dice, desplazado, concentrándome más al trabajo con la Compañía Nacional o con mi grupo independiente, haciéndole seguimiento para las creaciones. El momento en que estás de transición de la técnica Cunningham con estos maestros que vinieron al instituto. Y ya tú tienes la visión de lo que tú quieres hacer con la compañía. ¿Qué mantienes
de los principios de la técnica Conigan que aceptas para hacer el trabajo con tu compañía? Bueno, con la compañía, los principios hasta ahorita, que el hecho coreográfico sigue vinculado a la plástica en el hecho coreográfico, como facturación. Y cuando ya doy el entrenamiento, del entrenamiento, como por lo menos lo que vieron esta mañana, estos principios de tener ese cuerpo que emerge del piso y que respira y que va armándose para que después en la forma vertical tenga equilibrio y pueda hacer pasé, pueda hacer développé y después pueda hacer una pierna larga y eso como una semilla, pues. Tiene un principio, desarrollo y concluye otra vez como inició. Eso lo he mantenido y eso me ha dado la posibilidad de crear una clase, de crear como unos principios de clase, unas diagonales, unos saltos, unas combinaciones y es cosas que da la posibilidad. Una de las cosas interesantes que lo he aplicado ya con bailarines profesionales, que hoy no lo hice en la clase porque uno cuando está en la clase uno ve el alumnado, el nivel, por eso que hablé hoy esta mañana de multinivel. Un alumno que solamente hablarle inmediatamente lo transmite al cuerpo. Un alumno donde tú le hablas y tienes que acercarle simplemente para guiarlo y él inmediatamente entiende. El alumno que tiene que ver, copia y hago. ¿Están entendiendo? Esa modalidad se da en las clases. ¿A dónde debemos llegar? A tener mi cuerpo tan consciente que me estén hablando, yo pueda ver inmediatamente llevarlo a mi cuerpo. Y eso que ahorita no se trabaja con tanto, bueno, por las características de los salones, sé que algunos salones tienen espejos, pero antes se trabajaba muchísimo con los salones con espejo y era más fácil, porque tú como maestro te ponías frente al espejo y el alumno te seguía y tú dabas y después tú observabas. Y el alumno frente al espejo y eso. Ahora en día hay la posibilidad de que la danza te hace esto, te rota los puntos frontales y eso te da la posibilidad de que a lo mejor no estás viendo el espejo, sino entonces tienes que estar muy, muy concentrado en el cuerpo y saber captar la información que se te está dando. Eso que hablé hoy, por ejemplo, en la clase, esta cosa que cuando tú estás moviendo varios cuerpos y hay un cuerpo que hace como un chique y está los demás igualito y este está ahí es preferible que ese que está haga así para afuera y los demás sigan. Se desconecta. Sí, y yo le dije, yo le llamo eso boya, efecto boya. O sea, no te conviertas en una boya, ¿entiendes? Porque, ¿saben lo que es una boya, no? Una boya es la bola esa que está en el mar así, que le indica a la gente que mira, si pasa para acá te tropieza, si pasa para acá, ese es el efecto boya, por decirlo de una forma decente, ¿no? ¿No? Ahora, y eso se transmite, pero fíjate, la experiencia de nosotros en docencia nos ha llevado de que a veces nosotros decíamos en el instituto, ¿qué haces? Te quedas 5 años tú con un grupo, te quedas 3 años con un grupo y sirvió, pero hay un momento que decía, no los quiero ver más nunca, no los quiero ver más nunca, y en ese tiempo no es como ahorita que todos tienen los celulares y en la noche, profe, no llego mañana, ¿qué? Que son las 10 de la noche. En ese tiempo no, la gente por lo menos teníamos celulares analógicos, pero por lo menos te dejaba un mensajito y que no llego. X. Pero hoy en día que a las 10, maestro, míreme de dónde estoy, no sé, estoy un tigre, que no llego mañana, que llego tarde, X. No, tú. ¿Entiendes? Ahora, cuando tú haces el vínculo con el curso, eso es como interesante, hay que hacerlo hay que hacerlo porque la gente te entiende más y el resultado, eso sí, 3 meses, 1 mes y medio y yo te armo a esos 6, 7, 10 personas para ese trabajo técnico de ese nivel que tenga el curso, por ejemplo. Pero eso me lo tiene que decir la universidad o tiene que salir de un censo de la universidad. Entiende que donde la universidad te digo, concha, tengo un curso que va para el 3er año, pero tengo debilidades con el curso. La gente viene, pero no saben saltar. ¿Cómo hago? ¿Entiende?
No, que la maestra de ballet que le ponga más salto. Entonces la maestra de ballet, ok, le pone salto, pero el salto está sirviendo para lo que queremos en danza. Es el salto, salto sea lo que sea, porque uno salta hasta viendo una rata. ¿Entiendes? Pero entonces tú dices, bueno, es allí donde el cuerpo docente se reúne y dice, vamos a hacer esto. Vamos al curso a ponerle un intensivo con este profesor que es fuerte con esto, es fuerte con esto. Hay profesor que es buenísimo para esta gente que no tiene elasticidad. Esta profesora es excelente para eso. Como cuando vas al médico te dice, tómate esto, toma. Igualito, así tenemos que ser en esta carrera, en estos estudios. Porque ¿qué pasa? Son 5 años. Y eso pasa, bueno, este penso les permite a ustedes más de 5, depende de ustedes, su administración. Veo gente que terminó danza, terminó teoría, y ahorita es que está empezando a ver ballet. Entonces en nosotros, ¿verdad, Armando? No pasaba eso, tú llevabas las dos cosas paralelas. Tú no podías abandonar, lo siento, tú no podías abandonar ese discurso porque es que no es que te iba a convertir una silfe y después ibas a hacer un pomo. No, era una cosa de técnica, ¿verdad? Era una cosa de conocimiento técnico. Entonces, yo conozco alumnos de acá que, no, ya yo vi todo, vi danza, todas las danzas, todas las teorías, ahora estoy empezando a ver ballet. Yo, ¿qué? ¿Cuántos años más? Se puede quedar una persona aquí 8, 10, 9 años, entra con qué edad, 22 y sale con 36. ¿Y qué? ¿Y cuándo baila entonces? Ah, no, que sí, está bailando, ok, matando tigres por ahí en los pasillos, la cosa, ok, no, pero cuando tu cuerpo lo usa un coreógrafo como instrumento para su coreografía, ¿tienes esa experiencia? La vives, te preparaste para eso. Entonces, mucho de eso lo hace el alumno. El alumno porque bueno, es el administrador, pues, es el administrador. Que hay muchos factores que influyen, sí, hoy en día sí, económico, transporte, X, tarará, tarará, pero siempre la danza ha carecido de eso. Siempre la danza ha carecido de recursos, pero ha formado gente. La gente se ha formado. Quien quiere lo puede. ¿Entiendes? Busca por aquí. Ahora, así como esta clase, así como esta experiencia con nosotros, los profesores que de alguna forma estamos, existen estas cátedras libres, estas cátedras de que el alumno, esta generación, tengan una frecuencia con un profesor, y esto tenga continuidad. Y eso, entonces tú te inscribes, ¿no? Te inscribes, abres esa cátedra, ¿no? Y eso, pero eso implica el tiempo del docente y eso es aprovechar ese conocimiento de ese docente para que la universidad lo mantenga acá. Y eso complementa el estudio formal de la universidad. En el caso, no sé, la mayoría de los que están aquí, cualquiera de las clases que ustedes han visto, y esto es como la nueva tendencia, pasan mucho más tiempo trabajando en el piso sin se grajan, ¿sí? Sin se grajan. La coreografía se desarrolla en el piso mucho tiempo. En el ejercicio que hiciste tú al final, tú no fuiste al piso. O sea, después que te viste, la semilla creció, no regresó al piso. Eso se mantiene siempre en las clases o utilizando el piso pues como transición, paso y continuo. ¿No? Yo a nivel profesional lo hago, Freddy. Sí, en nivel profesional a veces lo hago. Me quedo con ellos en el piso y todo lo elaboro a nivel bajo y a veces hasta saltamos y eso, pero tú tienes que preparar los cuerpos porque si no ese cuerpo en 2 días se te queja. Me tires en el piso y ya tengo el cuádriceps que no puedo ni nada. X, pero tú lo tienes que preparar, así como arriba, de repente lo tienes arriba y dices, wow, tengo rato que no los llevo al piso, es cuestión, pero lo haces a nivel profesional. ¿Qué hace el bailarín profesional? Se te estira, hace un calentamiento, se prepara su cuerpo, está pendiente de su... Lo hacen algunos, ¿no? Porque a veces ese mal... Sigue. Freddy me decía esta mañana, estás como Sandra, que llegaste a las 6, ya estás calentando. Le digo, no, que yo tengo rutina de las 5:30 de la mañana. Yo tengo perros y yo paseo con los perros y hago
no sé cuántos kilómetros con ellos. Y después de que yo lo dejo ahí, yo hago mi rutina de un saludo al sol, una cosa, y después, bueno, yo manejo bicicleta. Entonces yo me traslado de mi casa aquí, ¿cuántos kilómetros? No sé, 8 o 6 kilómetros en bicicleta. Y de regreso, mi traslado en toda esta ciudad es bicicleta y bicicleta y bicicleta y bicicleta, cuando puedo. Pues si no, agarro el metro y eso, o camino. ¿Entiendes? Y eso te lleva. Entonces, claro, tú dices, no, sería ideal. Yo tengo una ex bailarina de espacio alterno que vive en Ámsterdam. Dice, todos los bailarines tienen en Ámsterdam, todo el mundo se traslada en bicicleta. Y la gente llega a la clase en invierno, así, en bicicleta con la nieve y la cosa, y mojado, enchaquetado, y llegan así a la calefacción y siguen estirándose así, y la gente se prepara, se prepara. Eso es lo que les decía esta mañana. O sea, no se acostumbre. Profe, me puedo pasar, ya la clase comenzó, no vas a entender nada. No vas a entender nada. O sea, no que son 5 minutos, 10 minutos, te perdiste los, así, como te perdiste los aeróbicos, como decía la cuña que ella, ¿no te acuerdas? Que ella cuya, que ella cuña los esqueletos, ¿te acuerdas? Los esqueletos así en la cuña, te perdiste los aeróbicos. Calcibón. Sí, calcibón, de calcibón, sí. Y Ve- en el caso de tu trabajo ya con la compañía, esa visión que tú querías trabajar inicial de la unión de la plástica y la danza, durante todo el recorrido de espacio alterno, ¿se mantuvo, se mantiene o transmutó, cambió? Mm. No, sí, han mantenido. De hecho, hasta hace poco que hice un montaje con la Compañía Nacional, la influencia es el elemento plástico, pero con una temática, en este caso la naturaleza, llevado en hecho escénico. Entonces, yo tuve la oportunidad en el año 19, invité a un artista plástico, yo hice el hecho coreográfico, pero invité a un artista plástico que actualmente es profesor de Reverón, que su concepto plástico es hacer unas máscaras con unas lianas secas. Él las seca, o esa cosa artesanal de preparar, y él las teje y eso, y a mí me encantaron esas máscaras, pero él me las facilitaba y yo hacía la parte corpórea y de composición en el espacio. Y me acompañó. Entonces, es interesante porque se ha transformado. He podido invitar a un artista plástico para que me haga esto, o todo lo he hecho yo. Por ejemplo, ahorita con la compañía botánica hicimos nosotros todo. Yo lo que le di a los muchachos fue la introducción. Miren, muchachos, vamos a fabricar una máscara con el poco de monte que hay en la compañía, para que nos salga barato la cosa. Hicimos unas máscaras que tienen una característica que es con un bosque, con matas de monte, pero fresca, porque a ratos no sirve. Entonces, porque se ve como la máscara triste, a menos que el elemento era triste, pero no. Entonces, hacíamos, ¿cómo que fue el nombre que le pusimos a los aros con... ¿cómo fue el nombre? Sí, sí, las sayas. Hicimos como unas sayas, unos aros con unos flecos que de alguna forma simulaban una especie sí, ajá, como de lianas o enredaderas, y ellos la manipulaban y estaban dentro y así, hasta el vestuario tenía como unas características así. Ahí hay como un concepto de la plástica y un concepto de volumen, de forma, pero el elemento natural estaba ahí, eran como raíces y eso. Transmitirle eso a los bailarines es difícil, pero tiene que ser. Un bailarín profesional te lo capta rápido, te capta la idea, te hace propuestas, y eso es interesante porque se nutre. Y eso pasó en botánica con la compañía. Ya era como la segunda, la tercera pieza que yo hacía para la compañía, y este elenco, claro. Fue una reposición, ¿no? La de botánica este año No, pasado. botánica fue como un trabajo como inédito, ¿no? Lo hicimos nuevecito, nuevecito. Yo hice Por lo eso, que... pero lo repitieron el año pasado cuando el festival. Ah, Ese era, sí. ya era remontaje en Ah, ese era momento. remontaje, sí, sí. Pero nosotros lo estrenamos aquí en Sala Aquí en Sala. Rajatabla Ujú. como un trabajo especialmente para el elenco Sí. y cosas así.
pero venía con esa temática de hacer entramado, después hice una cosa que se llama Naturalia y después Botánica, y entramado y Naturalia la hice con bailarines invitados por Espacio Alterno, para Espacio Alterno, y Botánica para la compañía. Y entramado hice una versión botánica para Espacio Alterno y una versión entramado para Teresa Danza de Teresa Carreño. Una versión Espacio Alterno de 4 bailarines y para Teresa de 14 bailarines con las máscaras y eso. Eso está en las redes. Los invito a ver el trabajo de Espacio Alterno en Espacio Alterno YouTube. Hay una página que ahí van a ver los trabajos de los años 90, todos los trabajos. Hay un bailarín que vive en Bogotá, que es venezolano, que bailó hasta hace poco conmigo. Hasta ahorita me acaba de escribir que si no le dio tiempo de hacer un pequeño collage de las obras con elementos plásticos que eran que si unas obras que hicimos con una pelota redonda, hubo una obra que hicimos con unos cubos transparentes en los años 95, hicimos obras como muchos elementos plásticos en la escena y donde el bailarín o las manipulaba o ellas estaban en el escenario como unas móviles y el cuerpo se movía por eso, pero sí, hasta hoy en día he seguido pues, con eso. Me cuesta difícil hacer una obra así como en movimiento puro, ¿sabes? O sea, si lo hago con movimiento puro, por lo menos le hago el diseño de luces y haría otras texturas con las luces. Cuando tú dijiste que tuviste un momento Espacio Alterno, 9 hombres, entonces era muy particular en ese momento la compañía, porque eran puros hombres y en un momento todos tenían cabezas tapadas, ¿sí? Entonces eran puros hombres, todos pelones. ¿Por qué? No, eso surgió por un proyecto. Nosotros hicimos una coreografía, se llamaba Humanum Es. Humanum era una coreografía que había un trabajo corporal, pero nosotros teníamos unas máscaras como de soldadura. Y de hecho, no lo usábamos nosotros los bailarines, sino lo usaban los técnicos, unos esmeriles, paralelo así, y esos esmeriles los prendían y salía una llama. Y para que eso no nos afectara a nosotros como bailarín, nos poníamos unas máscaras de soldadura. Y para que el bailarín, la máscara no se le enredase, al sacar, ponerse y eso, yo era el único, yo y otros 2 bailarines que estaban en la compañía, éramos pelones, y entonces cuando los demás veían que nosotros fácilmente hacíamos que y nos la ponían, y tal, todo el mundo dijo, bueno, yo también me rapo, y cuando vinimos estábamos todos rapados. Y entonces, nada, así nos quedamos por un tiempo. Por supuesto, había gente que lo hacía por temporada, porque tenían novias, porque las parejas no le decían, ay, no, déjate el pelo, pero en las temporadas se lo rapaban, cosas así, ¿entiendes? Pero sí, era como para que nos reconocieran, pero la idea es también que más que nos reconocieran por el trabajo coreográfico y corporal, más que por el hecho estético, pero bueno, eso influyó y fue interesantísimo. Hasta el día de hoy el único que queda soy yo, ¿no? Bueno, sí, Pedro anda por ahí. No, y Cruz en Bruselas anda pelón. Bueno, por cosa de edad, ¿no? Sí. Pero bueno, era eso, ¿no? Y entonces, pero sí, la experiencia de tener un grupo de bailarines hombres era, o sea, nosotros llegamos a eventos como, no sé, al Festival de Teatro de Anzoátegui, entonces nos decía, mira cómo es la repartición en los camerinos para mujeres y hombres. ¿Qué? Igualito, todo el mundo para el mismo camerino. Nada que ver. ¿Entiendes? La gente los descodificaba en ese tipo de cosas, ¿no? Una vez bailamos en el Tulio Febre Cordero y fue una cosa muy curiosa, 2 experiencias que vivió Espacio Alterno, tanto el Tulio Febre Cordero en Mérida y en el Teatro Bellas Artes de Maracaibo, que fue una cosa que hasta el día de hoy yo trato de explicárselo a los bailarines, que todavía alguna en Navidad hacemos Zoom y mira, ¿te acuerdas de aquello? ¿Por qué fue eso, Rafael? ¿Qué negociación fue que hiciste tú ahí? Le digo, de verdad que no me acuerdo.
porque es que teníamos productores que hacían eso y entonces los productores nos involucraban y cuando veníamos a ver, estábamos en Maracaibo en el Bellas Artes bailando y cuando nos damos cuenta, estábamos bailando un 14 de febrero, el Día de los Enamorados. Y nosotros así, el público era puras mujeres. Eso era lo que le regalaba el director del teatro a las secretarias, las muchachas del administrativo, mujeres del teatro, ver una danza de hombres. Igual nos pasó en el Tulio Febre Cordero, no sé si conocen el teatro Tulio Febre Cordero, el de Mérida, que tiene un escenario, yo no sé si eso lo habilitaron, porque yo siempre trabajé en el César Rengifo, más ahí bailamos una vez, pero estamos como así como ahorita, estábamos en el escenario, los bailarines. Armando, ¿tú estabas ahí en ese momento? Que nos pusieron las tarimas así como estas tarimas que usan las corales al frente de nosotros, ¿no? Y el público allí. Y un momento que estábamos bailando conmigo, por muchos años bailó el maestro Osvaldo Marquionda, no sé si él le da clase acá en la universidad, no, ¿verdad? Osvaldo no da. Metodología arriba. Bueno, y Osvaldo me dice entre pasillos, ¿te diste cuenta que el público son puras mujeres? Y yo digo, no, dice, son puras mujeres. Y en esa época no había... Así que no estuvieran grabando, pero después que el comentario, los nalgas de estos hombres son impresionantes. Y yo ese día llevé una obra que era como un traje, era coordenada, la de los batas, eran unas batolas que eran como unos faldones grandotes. Y bueno, antes de ponernos faldones teníamos unos pantalones, pues, unos chores y unas cosas. Y nada, pues no trabajo, pues, nuestro cuerpo. Y eso eran los comentarios. Y eso me pasaba con productores que hacían eso y bueno, nada, la idea de nosotros era bailar y para donde los productores consiguieran las presentaciones, porque en ese entonces tú armabas equipos, la gente que estudia producción, yo me imagino que aquí se sigue estudiando producción, ¿verdad? Pero en ese momento los productores ejercían la producción. Ejercer la producción era conseguirle al grupo donde tú estabas produciendo que bailara allá, mira, le tengo el transporte, se van para allá, no sé, pero van a bailar, mira, y yo tenía un productor, Carlos Mora, que llegaba y me decía, mira, pero vas a ir a bailar allá a Los Teques, pero vas a bailar esta pieza, y yo le dije, espérate, yo soy el director, yo escojo que no, me dice, no, ya yo vendí esto. Y yo, bueno, nada, no, chévere, bueno, porque se bailaba muchísimo. Y cuando venías de no, era el intro de una cosa que hacía la gobernación. Entonces nosotros hacíamos la introducción para una cosa de una óptica de la gobernación. Entonces, a cambio, ¿qué nos daban? Nos daban un dinero que nos servía para la producción de nosotros. Y lo hacíamos. Pero nos trasladamos en ese momento, hacíamos muy buenos enlaces en ese tiempo con Valencia, Maracay, Teatro de la Ópera de Maracay, el Teatro del Ateneo de Maracay, bailamos muchísimo, cosas así interesantísimas que eran, en ese momento se hacían con todo el esfuerzo del mundo el traslado y la cosa, pero bueno, nada, se hacía, se llegaba a la cosa. Pero sí, hoy en día de Espacio Alterno quedo yo. Yo convoco bailarines, mi grupo cumple este año 30 años, año 93 creado, año 2023 ya cumple 30 años y estamos ahorita, estoy recopilando algunas invitaciones de bailarines para hacer una muestra, tanto para el Día Internacional de la Danza, para futuros meses hacer unas muestras, no sé si aquí, en esta sala o en otras salas, pero ahí van, pues la idea es mostrar un repertorio de piezas más significativas de Espacio Alterno y una nueva creación del año. Y eso de esa época de hombres, ¿por qué? Mira, las chicas nos dejaron. Sí. No, yo creo que era la demanda, rajatabla, era impresionante. Ustedes ven, la compañía Rajatabla, yo no sé si existe un historial de Rajatabla Danza en las redes, en YouTube o en cosas, pero si ven los montajes que era dirigido por el maestro Yayo Castillo y Andreina Beaumont, el porcentaje grande, ellos tenían 9 mujeres y 2 hombres. En Espacio Alterno habían 8 hombres, 2 mujeres.
la que está en España, ¿cómo se llama? Que Vanessa Lozano. Ella la que... Ella trabajó conmigo y después se fue a Rajatabla Danza. Y así, pasó un tiempo así, y pasó que Rajatabla era puras chicas y Espacio Alterno eran puros chicos. Pasó así. Otros grupos independientes, mixtos y eso, así, pero pasó un fenómeno así como no puntual, pasó por un tiempo largo. O sea, porque yo llegué a yo tenía un grupo de bailarines, varones, cuye, 2 años, 3 años, casi 4 años, puros hombres, y gente que me pedía, pues yo no hacía audiciones ni nada, porque bueno, nada, típica cosa, uno tenía el tiempo, el presupuesto para específicamente para eso. Eso sí, nosotros trabajamos muchos años en la Casa del Artista, como sede, como grupo residente en la Casa del Artista, paralelo al instituto. Y así como nosotros, en la Casa del Artista estaba el maestro Miguel con Dramo, estaba el maestro Luis Fianas con ensamble, estaba el grupo del maestro Delvis con el teatro, ¿cómo se llamaban? Escena de Caracas. Escena de Caracas. Sí, ellos tenían sede allí. La Casa del Artista tenía unas características diferentes. El concepto del espacio era darlo para que los grupos independientes hicieran vida. Y aparte de nosotros, como la universidad hicimos vida, yo no sé hoy en día, yo más nunca he ido, pero, o sea, y ahí no hay grupo residente, y la Casa del Artista, no sé si, ¿verdad? ¿Tienen alguna? Aquí recorrimos las andanzas de Rafael hasta Espacio Alterno y la compañía y el trabajo que ha hecho. No sé si ustedes quisieran preguntar algo de interés para ustedes y que pueda. Bueno, un poco la dinámica de todo, ¿no? De tener un grupo con bailarines implica que eres un empleado de una institución o de un grupo independiente. Cuando yo convoco un bailarín para bailar Espacio Alterno es una cosa muy precisa así, y tratando paralelo a ese proceso de creación y de reposición, buscar con producción unos recursos para ayudar a ese bailarín a acompañarnos en eso, pues. Acompañarnos es así, en el tiempo que estás ahí, mira, estás en el teatro, te estoy dando el refrigerio, te estoy dando tu almuerzo y eso, y si consigo un extra de salarial, dártelo, lo hago, pero nada, hoy en día es difícil, muy difícil tener bailarines aquí. Tener bailarines, antes se logró porque nosotros como grupos independientes teníamos subsidios, teníamos un aporte del Estado, cada grupo teníamos no era mucho, pero oye, te ayudaba a las producciones. Cuando Rafael habla de los 80 y los 90, en esos momentos el Estado daba, o sea, él como compañía hacía un proyecto y los metía al Ministerio de Cultura, al CONAG en aquel momento, y el CONAG lo revisaba y ok, te doy un porcentaje de eso que tú estás colocando allí, yo te doy un porcentaje, pero ese porcentaje lograba hacer algo, y en cierta forma hubo un boom en la danza de los 80 a los 90, pero fuerte, no porque el Estado tuviera como una política cultural para hacer eso, sino que los grupos culturales, los grupos individuales hicieron la política cultural. Y eso ya no existe. Eso cuando cambió el CONAC al ministerio, eliminaron todos los... El IAEN tuvo hasta hace poco una cosa que se llamaba estímulo a la creación, pero cuando tú lo veías, que era $60. O sea, ¿para qué? Comprar unas telas las más baratas. Y la costurera se llevaba el resto. Una cosa así, ¿no? O sea, tú decías, wow. La única forma era vender el producto a algún evento y que te pagaran, y entonces de ahí sacar para eso. Era la única forma. O es todavía. Sí, de las artes plásticas, específicamente, es del hecho, la arte plástica es las materias de fuego, escultóricas, pictóricas, ¿no? Y también existe las conceptuales, estas materias o este arte conceptual que entran en las instalaciones. Las instalaciones es un espacio donde está intervenido por X elementos, y si te pones a ver qué es la danza, espacio.
¿Y qué es lo que más me interesó a mí de la plástica? Cómo la plástica invade un espacio, ¿no? Y cómo lo profundiza, cómo lo ilumina, cómo busca textura. Yo de la plástica, de hecho, cuando me gradué, mi mención es así como arte puro y mención escultura. Pero te puedo decir, yo me gradué con gente, y por cierto, una de las personas con que yo me gradué es el papá de esta Luisana, el de Millet, ¿no? De Luisana Millet. Y Luis Millet es un artista plástico así, full de galerías americanas. Él y yo estudiamos juntos, nos graduamos juntos. Cuando nosotros entregamos los trabajos, porque había que entregar una carpeta, y no una tesis, una carpeta y una obra, pues. Él entregó una obra que cubría una pared así, que hice yo una coreografía, que tenía elementos plásticos. A mí me pasó una experiencia con él y con otro muchacho que se llama Eduardo, que también, pero Eduardo era como artesanal. Éramos tres que nosotros competíamos, y la palabra es esa porque la misma profesora y el profesor Terán nos decía, ustedes tres compiten. Ustedes así como quien quiere ser el mejor de la clase. Y sí, nosotros competíamos, no nos tomamos la cerveza juntos, pero competíamos. Una vez el profesor Terán y la maestra Antonieta nos pusieron un reto. Necesito una instalación con elementos escultóricos donde el volumen, el peso y la forma esté presente dentro de una semana. Vamos a ver qué tan grandes son los alumnos más avanzados de esta escuela son ustedes, que me lo demuestran. Bueno, ese señor se instaló en el taller de madera, el otro por allá soldando así, y yo así, ¿no? ¿Qué es esto? Pero son unas cosas así. Una amiga mía, la maestra Angélica Escalona, del grupo Teja, ellos tenían sedes en el Teatro Alberto de Paz y estaban como remodelando una cosa, y ellos habían inventado, porque los teatreros, igual que la gente de la danza, se fabrica artesanal, lo que es las máquinas de humo. Hoy en día ellos habían hecho pipotes esos de lata, pipotes con tapa. Habían un hueco, le habían metido un tubo y le habían metido una cosa que es un tubo que usan los calentadores y le llenaron de agua y lo llenaban de agua. Cuando eso estaba caliente, la tapa de ese pipote, ellos las destapaban y metían hielo seco. Cuando el hielo seco hace contacto con el agua caliente, genera un humo denso, así como un cementerio, como una neblina, así como una cosa así que no pasa a este nivel. Él hace es como un manto, es una cosa que así que entonces ella me presta 2 pipotes y yo me los llevo para la escuela de arte, los lleno de agua así, llenándolos de agua, me presta todo, yo calentando aquello, te imaginas con el miedo, porque sabes que si tú tocas el agua con el yo calenté aquellos, ellos me explicaron cómo hacer todo, y yo calenté mis pipotes, cerré, saqué, tapé, tenía los hielos secos. Me acuerdo, en ese momento la escuela de arte quedaba aquí en la Lecuna, al frente de Parque Central, el complejo, y al frente estaba la F, y la 2F, y vendía los hielos, no los vendía yo, ya no te compré un pedazo de hielo seco, esa cosa del liceo, y yo compré mi pedazo de hielo, y eso, ¿qué hice yo? Los pipotes, los amarré con una cuerda como de barco que tenía un amigo del teatro universitario que me prestó, y la cuerda, imagínense 2 pipotes amarrados así, entonces la cuerda la tensé hacia el techo de la cosa, y estaban los pipotes con el agua caliente, y yo tenía los hielos secos así. Era un saloncito de aula de clase, y estaban las profesoras fuera con la gente esperando para entrar para ver la pieza. Bueno, yo llegué, destapé, puse los hielos secos así, tapé y dejé como la tapa un poquitico abierta. Me salí del salón. Cuando abrí la puerta del salón, estaba saliendo
de la tapa, el hielo así por el borde del pipote, pero así como un manto, como si una telita, como si hubiera así, y de los pipotes parecieran que estuvieran flotando. Y ella me dijo, tú no querías la lámina, ahí están los pipotes, agua, y mira cómo están o sea, visualmente tú sentías unos pipotes que estaban y así como bailando, ¿verdad? Y le digo, sí, bailando. Y el otro chamo había puesto en la calle de la escuela, tenía un estacionamiento, una piedra de madera, no, de madera, no, sí, de madera. Él la había tallado y le puso un tubo así, entonces el tubo se veía que, wow, el tubo es el que está sosteniendo la madera. Entonces los tipos pusieron a todos la misma nota. Porque ninguno ganó, ninguno fue mejor que eso, pero esa experiencia fue para mí. Y yo después de esa obra, con esos hielos, la trasladé para una coreografía, así que se llamaba Humeante. Entonces las bailarinas tenían unas bandejas así calientes, con agua caliente, yo le ponía el hielo, entonces parecía un cementerio y ellas salían de ahí atrás así, unas cosas, unas se quemaron una que otra vez con ese hielo seco, en las piernas, y eso fue buenísimo. Pero ahí es el vínculo. Entonces, ¿qué pasa? La plástica está en mí como una instalación. Entonces, cuando me dices ese cuerpo plástico, ¿cómo un cuerpo plástico? No, es un cuerpo danzante que yo lo pongo a danzar bueno, Armando ha tenido, y a Pedro también ha tenido experiencia conmigo. Yo hice una pieza con hielo una vez, con hielo, poner a los bailarines a girar, búsquenlo en YouTube, está ahí, se llama Tridum. Es una pieza que se llama, Tridum significa el periodo de 3 días bajo de una característica helada. Entonces yo hice 3 texturas de hielo. Yo hice un hielo en panela, un hielo en un tótem así y hielo chiquitico. En ese momento no teníamos la plata, pero yo podía contratar un camión de eso de licorería y me llevaba al instituto 8 bolsas de hielo con una cosa como si fuera derrapado, así yo tenía todos los bailarines ahí. Cuando bailábamos en el escenario poníamos un plástico y sobre el plástico poníamos el linóleo para no llevar a la madera y afectar a la madera. Y toda la iluminación era alta, era por arriba, no había nada de luz por estas zonas para generar corriente. ¿Qué pasaba? El espectador veía los hielos, veía al bailarín con sus vestuarios, todo ese proceso de mojarse y de destruir los hielos, y el escenario quedaba, o sea, una locura, era un performance coreográfico. Y eso lo llevé, y hay bailarines que digo, yo no bailo más contigo. Hay bailarines que sí, ay no, qué divino, el agua, el hielo, la cosa, me conservo. ¿Entiendes? Pero bueno, son experiencias. Pero esto que me dices del cuerpo plástico, es que no sé decirte, porque yo formo el cuerpo, le doy clase, pero le doy clase para que tenga las herramientas para que se sepa defender para eso. Si hago una pieza con agua, una pieza con... Nunca he hecho una pieza con fuego. Claudia sí, una vez, no, pero yo nunca he hecho una pieza con fuego, con agua, con pintura, con cosas así, otras texturas. Pero bueno, nada, es eso. Con candelita, con los... Bueno, los emeriles. los emeriles. Dime. Sí. Yo quisiera saber cómo es tu trabajo con el manejo de las luces, si es por iniciativa propia o por... Cuando estudias artes plásticas tienes que saber color, forma y dibujo. Estudias una materia que se llama dibujo técnico. En dibujo técnico, o sea, estudiar plástica, te metes con la luz, olvídate. ¿Sabes lo que es los claroscuros? Siempre los profesores te hablan de una gama de monocromías de los colores, de los azules, todos los azules que hay. No hay un solo azul, sino una monocromía de colores. Los rojos son una monocromía de colores. Entonces, claro, cuando tú llevas eso, que tienes ese bombardeo de una escuela de arte de colores, dibujar técnicamente, geométricamente, una materia que se llama dibujo técnico, que dibujaba eso, y después estás en este plano que ves las puestas en escena y tú dices, ay, pero si yo le pongo aquel color, y si yo le pongo un vestuario blanco y después le pongo esta luz, el vestuario se va a alterar así. Y ahí entré con el maestro David Blanco, uno de los directores de Rajatabla, aprendí muchísimo de esto.
de cómo colocar estos reflectores, El operativo. pero yo no los hago artesanal, o sea, ahorita mañana ahí ese reflector me dio un corrientazo y casi grité, pero no lo hago porque no soy técnico, yo hago diseños. Ve, yo hago un diseño y le digo al técnico, muéveme este para allá, yo lo puedo mover, pero si he hecho un chispazo después no lo muevo más. Pero entonces he llegado al diseño, porque y ese diseño, cuando tú conoces el cuerpo y sabes qué quieres del cuerpo iluminar, o sea, sabes que una luz de aquí te va a tener el cuerpo en volumen y toda la musculatura se te va a destacar. Así, depende también del vestuario. Si quieres caras, o sea, sabes cómo enfocar caras, volúmenes, contraluces, cosas. Esto para nosotros es importantísimo. El color de este elemento linóleo para nosotros, negro, blanco. Esto es nuestro pizarrón, pues. Nosotros bailamos sobre este pizarrón. Entonces, según como este pizarrón esté iluminado, nosotros nos veremos. A veces que no está, a veces que está en madera. Y a veces con la madera se hacen cosas bellísimas, ¿entiendes? Pero sí, me metí en esa área, pero viene de la plástica, De cierta forma, la misma necesidad de poder transmitir unas ideas, pues, porque no Sí. todo el mundo, o sea, tú lo estás viendo todo desde la plástica, pero a lo mejor el técnico no. Entonces Sí. tú tienes que darles indicaciones y eso de una u otra forma te va metiendo Me gustaría que vieran en esa página de Espacio Alterno una pieza que se llama Triduum. Es del año 95, se hizo en la sala José Félix Rivas y son se llama séptimo la pieza. Son 7 cubos y 7 rectángulos que se van iluminando y parece un piano, clum, 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 clum. Y en ese entonces, año 95, no existían los drones, no existía el dron. ¿Y sabes qué hice yo con un técnico que en los teatros, aquí en la sala, aquí en la UNEARTE había una hasta hace poco, se llama Jenny, es ese ascensor que se sube aquí para cambiar un bombillo, para cambiar alguna cosa alta. En el Teatro Teresa Carreño existen los Jenny, bueno, en varios teatros, aquí existía una en esta sala y para los espacios. Agarré la Jenny, y después que yo hice el dibujo en el espacio, en la sala José Félix Rivas, con los tirros, yo agarré, puse a los bailarines, cada bailarín tenía un cubo, y yo agarré la Jenny y puse un técnico con una cámara, y lo hice subir así, yo no sé cuántos metros, y desde ahí arriba hacía la toma, para que me tomara, y eso quedó registrado en el video. Los invito a verlo. Entonces en el video claro, el público de la José Félix, ¿se acuerdan cómo es la José Félix, no? Que es como un anfiteatro. Tú estabas así y tú veías tuc, 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 cuando apagaba, prendía y eso, y el bailarín se movía según la luz, ¿no? Y eso está ahí en video. Vean, los invito a verlo, está en YouTube. Se llama Triduum, séptimo. Triduum es la del hielo, séptimo es la de los cubos y eso. Y ahí hay un estudio de luces, o sea, eran 350 Q de luces. O sea, Q por movimiento. Un bailarín hacía así, se iba a la luz, el otro aparecía ya en luz y tú tenías que estar así. Yo bailaba, te puedes imaginar el técnico, ¿no? Tenía el guión así, ¿no? Como que... y se los aprendió y era el maestro David Blanco. O sea, se aprendió el movimiento, se aprendió la coreografía y todo, y era preciso y nunca hubo error. Y hasta el día de hoy, eso después lo apliqué otra vez, intenté hacer una recreación de esa para un trabajo que se llama Reflejo, que hice aquí en esta sala con la compañía universitaria. Hice igual los rectángulos, eso está aquí en la biblioteca. Y fue bellísimo porque, bueno, nosotros, mira, un día yo le hice las luces a la maestra Claudia, que ¿conocen quién es la maestra Claudia? ¿La han oído hablar de ella? La maestra Claudia un día llegó aquí, ella era maestra de composición y dice, tengo una inspiración, quiero todo el escenario blanco, pero blanco, te estoy hablando de una caja alemana blanca. Y yo, ¿qué?
como una caja alemana blanca. Me dice, bueno, sí, quiero el piso blanco, quiero esta pared blanca, quiero esta pared blanca, quiero todo esto blanco. Y yo, vaina, las butacas no la quería blanca, ¿no? Y yo, y le digo a Carlos, y entonces hicimos una alianza que en ese momento con el Poliedro de Caracas, estamos hablando año 2014, estaba la compañía universitaria acá. Pedimos lo que usa todo el mundo hoy en día, ha sido una plotter, ¿sabes? El banner, este banner, ¿sabes? Que tú le haces un estampado, pero por el otro lado es blanco. Y nosotros lo pedimos donado. Ay, cuando nos contestan del Poliedro, perfecto, sí, claro, y había una amiga de Judet que era la directora en ese momento del Poliedro. No, sí, cuenten conmigo con mucho gusto. Y ¿cuál es nuestra sorpresa? Que nos mandan un camión del Poliedro de Caracas para acá, para la universidad, allí cuando dice, estaban los productores aquí, dice, mira que vayan a retirar los que están mandando del Poliedro, eran cajas de ese material nuevecito, en rollos, así, en rollos. Era tan nuevo que nos mandó ella, el técnico que lo iba a empatar y lo iba a pegar, con un silicón, el tipo así, y todo. Con eso hicimos este formato, otro formato ahí de ese tamaño, así y así. Los bailarines estaban desnudos con un short color carne, piel y todo el espacio blanco. Esa pieza se hizo acá, con la compañía universitaria, es de la maestra Claudia. O sea, cuando la rectora entró, la rectora se sentaba en aquella, la rectora dice, ¿qué es este espacio? O sea, ¿cómo hicieron esto? Y la luz era así blanca, sí le puso una cosa fucsia, porque ella sacó unas bailarinas como un tutú fucsia, un momento interesantísimo. No, esa pieza, no sé, ella la debe tener, si la buscan en YouTube, Claudia Caprile, ella la debe tener allí, porque esa ¿cómo que se llamaba? Atopos. Esa pieza la debe tener ella. Entonces se hizo aquí, nació en esta sala, bueno, nació en el piso 6. Y se trasladó aquí. No, bueno, fíjate que cuando nosotros nos trasladamos aquí seguimos con el mismo penso de estudio, que era por año, no era por semestre, ¿no, Daniela y Armando? Sí, era por año. Y no había PDF, no había trayecto inicial, era primer año, segundo, tercero, cuarto y quinto, más nada. Todo lo que se trasladó del Yuanza para acá siguió así, hasta que no sé en qué año fue que cambió el pensu para eso. En 2013. Pero hasta donde yo estuve, siempre con el pensu viejo. Nunca trabajé en el pensu nuevo. Sí di una vez unas materias para trayecto inicial. Sí. Era la gente que venía, o sea, nada, cuando, ¿sabes? Esta cosa que no le pusieron límite de edad. ¿Sabes? Para estudiar aquí. Entonces había gente que quería estudiar danza con una edad avanzada. Había que, si se dieron casos y se dieron casos bien, chévere, porque se dedicaron a la docencia, o sea, fueron por la docencia, ¿sabes? Y se aperturó en ese entonces, creo, tradicional. No sé si está todavía aperturado tradicional. Y la gente se fue por tradicional. Pero tenía que ver materias de danza. Tenía que ver materias y tenía que ver ballet. Lo mejor lo que tú, a los que preguntas más, por ejemplo, en la transición del instituto universitario acá fue buena porque el espacio allá era la sala, la casa de la pista, eran dos salas de ensayo y construyeron una en el techo, ¿sí? Pero aparte del techo, atrás entonces había una sala, un salón teórico que era como decir, así pues. No, el lobby. Entonces, claro, eran y la biblioteca era como ese espacio. Sí, era un espacio muy pequeño, pues que se fueron adaptando a eso. Se hacen muchas críticas al instituto universitario porque no entraba todo el mundo. Pero como entraba todo el mundo, si habían 5 grupos que iban cada año, y el que iba entrando, pues no se podía aceptar más de 20 estudiantes. Entonces, claro, la selección era muy particular, pues entonces, si tenías las edades, si tenías los cuerpos y las condiciones, porque no había espacio. Y un instituto que empezaba a las 7 de la mañana y terminaba a las 7 de la noche. Claro, pero porque no teníamos espacio, tenías que... Por ejemplo, primero, segundo y tercer año era en la mañana y cuarto y quinto en la tarde. ¿No, Daniela? Era algo así, más o menos. Y entonces,
cuando te tocaba la clase atrás de la sala de ensayo, entonces Le molestaba la molestaba. música porque teníamos músicos acompañantes. Ajá. En danza teníamos percusionistas. Sí, claro, cuando llegamos aquí la cosa cambió, entra todo el mundo puede hacerlo, todo puede hacer, entonces la dinámica que se venía de allá cambió un poco. Después aquí se trató de como de ir emparejando, ya estoy hablando que a lo mejor hasta el 2014, el 2015, fue como los últimos momentos en que se hicieron procesos de admisión así, rígida. Todos los profesores de contemporáneo y los de ballet con el número 1, el número 2, y Audiciones, después sí. mirar bien eso para ver, porque tenías que darle la posibilidad a los estudiantes. Yo me acuerdo que en ese lapso, yo di el primer lapso de ballet, de clásico. Y ese grupo era tan bueno que yo les di punta a las muchachas, nunca habían hecho punta, y yo les di punta en ese primer lapso, que le estamos hablando del lapso de ustedes. En ese lapso yo les di punta, claro que punta, el relevé punta y balance, pero anteriormente no se había hecho porque no habían grupos que tuvieran condiciones. De hecho, muchos de esos estudiantes no terminaron. Pero al tercer lapso, a la mitad de la carrera, se fueron del país y siguieron bailando fuera de Venezuela. Porque era un grupo que tenía condiciones, muy buenas condiciones para bailar. Así, una clase de ballet con una maestra rusa, Madame Franklin, y un maestro cubano, que yo decía, bueno, nada, no me podía salir de la clase. No te dejan salir de la clase. Tenías que hacer todo, el centro, la barra y todo, y tenías que hacer la barra y el centro igualito con un bailarín de ballet. Entonces yo no tenía la elasticidad en la barra que tenía el otro bailarín, y entonces se extendía la cosa y yo, wow. Y eso se logra y se logró con el trabajo. ¿Quién hacía la barra al lado mío? El maestro Ledesma. El maestro hacía las clases de ballet. Y el maestro no te deja que sigue. Después te pones a hacer la punta allí, así, una máquina que él inventó con una cosa para sacar un peine y una cosa así, que una tabla con un caucho ahí de cosa ahí para partir el empeine, le llamaban, ¿no, hermano? Y eso te estiraba, de verdad te estiraba. Y te imaginas, frecuencia, y sobre la misma técnica, ballet, en el momento que el cuerpo, o sea, tú ves una foto mía con 18 años, así, yo no tenía arabés, yo no tenía cambré, y actitud atrás, actitud adelante, y lo saqué, ojo, y soy hombre, cuerpo masculino. Te puedes imaginar una bailarina del taller de danza que hoy en día una actriz muy famosa, Irene Arcila, en México, porque está residencia en México de hace señales, es una bailarina, típica venezolana, así, pum. No, pero no pum, sino delgadita, pero la cadera. Y ella ponía las mallas y el negro era así, uy, pero es que tu cuerpo es demasiado femenino, ¿entiendes? Porque ¿qué pasa? Las otras bailarinas eran como unas atletas, ¿no? Tenían nalgas, nada, eran planas, las abdominales eran unos así, las del taller me refiero, ¿no? Y esta bailarina le demostró al maestro y la tipa entrenó la técnica y llegó así. Eso sí, cuando bailó, le hizo al maestro todas las renunció y hoy en día es una actriz famosa en México, una señora ya sí, con su hijo y eso, pero lo hizo. O sea, sí cambia el cuerpo con las técnicas. Y está demostrado y lo hemos hablado. Tú ves los bailarines de la técnica Graham y tú ves que el cuerpo es diferente a un bailarín de Cunningham. Hoy en día, ojo, porque esas técnicas existen en Estados Unidos, existen todavía y las escuelas existen. Hay una cosa que también es la dedicación de ese momento. O sea, te escuchan que dice que estaba todos los días de tal hora a tal hora y uno no se daba, ¿cómo se llama?, respiro para decirlo, no voy a hacer clase. Si en el caso de él, y en el caso mío, yo entré a Teresa Carreño, yo tenía la clase a las 9 de la mañana, que era la clase de la compañía, después a la 1 tenía la clase como que se seleccionaron como a un grupo de gente que podía subir, porque no teníamos técnica, entonces nos pusieron una clase extra a la 1. Y terminamos el ensayo a las 5 y nos íbamos con el maestro Julio Lama, el cubano, a la Franklin,
Hacía una clase de hombres, pues tenían una clase especial de hombres. Ese era el ritmo que uno tenía. Ojo, y rumbeábamos. O sea, porque existía rajatabla, que para ustedes como generación ya no existe, rajatabla, y tú llegabas, salías de aquí, no, porque esto era Ateneo. Pero, y ya está, y te tomabas tus cervezas, chévere, y la cosa, y lo único que no había en esa época era celular. Pero nosotros, ¿qué? Todo el mundo así tranquilazo, pero los cuerpos cambiaban, sí, cuando te dedicabas, y la gente, o sea, tú veías al grupo de coreoarte y tú sabías ese bailarín es de coreoarte, ese bailarín es del taller de danza Caracas, ese bailarín es de Danza Hoy. Y eso que Danza Hoy hizo escuela, pero no hizo tanta escuela de tiempo como el taller y coreoarte, sino ellos hicieron una escuela en un periodo cuando estuvieron en Teresa Carreño, y ellos dieron resultados como con sus montajes y sus cosas, pero fue breve su escuela, como decir, pero tú veías los bailarines por la técnica y tú decías, "Guau, este bailarín es de allá, este bailarín es de acá", y eso. Y claro, como decía Rafael, no es que la plata sobraba, porque como bailarín no ganabas mucho, pero lo que ganaba te permitía irte a tomar la cerveza si querías, ¿sí? Entonces te daba para comer de casualidad y te movías, pero tú hacías el sacrificio. Y el sacrificio que uno hacía, yo no sé, Todos matábamos tigres, todos matábamos tigres, porque salían tigres, por supuesto. Buscaban bailarines como locos por todos lados para X, ¿no? De ballet, de cosas, pero para yo soy cuñas. de Barquisimeto, yo me tuve que venir, y cuando entré a Teresa me pagaban 900 bolívares, y pagaba 500 de residencia, o sea que 400 llegaba aquí la quincena, una galletita de soda para esperar que llegara la próxima, pero no por eso dejaba de hacer clase. Ya no por eso dejaba de hacer lo que tenía que hacer, porque era lo que yo quería hacer. Así pasaba con todos los bailarines en ese tiempo. O sea, te metiste a la clase de ballet, era porque tenías que hacer, ibas a ser bailarín de ballet, y la muchacha se metió a la clase de ballet, era porque se iba a montar en punta. No era, no, es que yo voy a ver si esto me gusta, entonces yo voy a... No, yo no he hecho nada, pero voy a ir mañana, y no, era que después que trabajas al salón de danza, Sí. te quedabas. Sí, eso pasa todavía mucho en México, ¿sabes? En México ellos tienen escuelas de formación, y los mexicanos tienen una formación, ahorita que andan en una nota bien, que hasta le tienen nombre a lo que nosotros le llamamos piso, le llaman piso móvil, las otras cosas le pusieron nombres, pues, y le entraron a esas nuevas tendencias, ¿no? De la danza, pero hubo un momento que el mexicano era cerrado con su técnica y todo era Limón, Graham, y una cosa entre neoclásico y eso, y cuando tú veías los bailarines, wow, o sea, bailarín con un cuerpo formado, eso sí te dice, wow, pero es tieso, pero bailaba, giraba, saltaba y todo así. Y ellos han cambiado, pero la formación es muy fuerte. Mira, yo una vez hicimos un intercambio, se llama Centro Nacional de las Artes, con un maestro mexicano residenciado que vivió y bailó en Venezuela. Después regresó a México y regresó a este instituto, hicimos un intercambio. Él vino al instituto a dar clases por un periodo de 2 meses y me mandaron a mí a donde él daba. Entonces él agarró mi curso acá y yo agarré el curso de él allá. Bueno, cuando los bailarines allá, al tercer día de mi clase, la gente dice, me están doliendo cosas que nunca me habían dolido. Y yo le decía, espérate, pero ¿para bien o para mal? Pero ¿sabes cómo son? Nosotros los bailarines somos así. Es como la gente cuando dice, ay, me lesioné, ay, pero me lesioné en la clase de tal. Fácilmente decirle, pero no echas para atrás la película que tu lesión viene porque no te preparaste, que X, nada, no sé, no estabas concentrado ese día, X, no sé. Los mexicanos en ese sentido lo veían así como, wow, estoy experimentando cosas en mi cuerpo que me interesan para el futuro. Lo veían así. En el salón tenían unas características que cuando se veían en el escenario que se sentían observados, se ponían paludos. Entonces, wow, tú decías, yo llevé un trabajo que tenía cierta cosa de soltura y los tipos, bueno, nada, yo le di 2 acotaciones y al día siguiente me vine. Así como que nada, no sé si lo siguieron bailando.
O sea, pero era una escuela, no era compañía, ojo, estamos hablando de cursos como ustedes, como una universidad. Allá creo que era así, no sé si era, yo creo que era una licenciatura y después pasó a como ustedes aquí en licenciatura.